Damos la más cordial bienvenida a esta sesión a nombre de la Academia Nacional de Arquitectura, el capítulo Puebla, el Tecnológico en Monterrey, a esta sesión donde pues tenemos una gran afluencia de jóvenes y también damos una gran bienvenida a quienes están conectados en línea. El día de hoy tenemos una invitada especial, una invitada de lujo, la doctora Zaida Muji, como quieras. en México sería Muji. Adelante. Le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación para compartir con nosotros su rica experiencia y sus conocimientos que sin duda pues van a impactar nuestra forma de pensar, que seguramente se traducirá en formas de ser y de hacer arquitectura y urbanismo. Muchas gracias, Zaida, por estar aquí con nosotros, con nosotras. Y bueno, agradecemos también, tenemos también el grato honor de contar con la presencia de José María Montaner, que es una excelente conferencia el día de ayer, y veo muchas caras conocidas de la academia, miembros del número de la academia, ateneos, sean todos ustedes bienvenidos, mucha gente joven, lo cual realmente es muy gratificante. Y bueno, tenemos también alumnos del doctorado en estudios socioterritoriales. Sean bienvenidos todas y todos. Unas cuestiones muy breves sobre la arquitecta Muji. Bueno, yo creo que todo el mundo la conoce, pero déjenme decirles que es un referente obligado en el estudio y en las aportaciones que ha hecho acerca de la articulación entre arquitectura, urbanismo y género. Y bueno, estas aportaciones las ha realizado a través de estudios profundos, investigaciones profundas en diversos países, y a través de estas investigaciones ha asestado en un certero orden y ha contribuido con ello a debilitar, erosionar, a herir, digamos, aquel paradigma tradicional que es tradicional y por eso todavía permea sus hábitos, el de pensar en la neutralidad de la arquitectura y la ciudad. Y no nada más el pensar en la neutralidad de la arquitectura y la ciudad, sino pensar en la neutralidad de todo la vida. La neutralidad no existe, y bueno, a través de sus investigaciones, ha asestado de sus libros, de sus múltiples conferencias en todo el mundo, ha mostrado justamente que esta neutralidad en la arquitectura y el urbanismo, por supuesto que no existe. Sus investigaciones, entonces, me parece que han abordado dos aspectos muy importantes de este gran paradigma tradicional. Uno, que es el más aceptado generalmente en nuestra sociedad y sobre todo en las carreras de arquitectura y urbanismo, que tiene que ver con aquella idea que la arquitectura y el urbanismo está ubicada, está inscrita en una trama compleja de relaciones sociales, económicas, políticas, en donde la arquitectura y el urbanismo son a la vez causa y efecto. Por expresión, pero a la vez contribuyen al desarrollo de la misma sociedad. Esto es lo más aceptado, pero lo que todavía causa resquemor, y es ahí donde Zaida nos da una enseñanza especial, es en que la arquitectura y el urbanismo están atravesados por relaciones de género, y en donde nos enseña pues que la ciudad y la arquitectura han sido construidas desde el punto de vista masculino y para responder a las necesidades masculinas. A través justamente de sus investigaciones, entonces, nos aporta esta mirada de mujer
y no creo que ustedes recuerden esa novela de pero nos aporta esa mirada de mujer en donde nos permite ver de otra manera la arquitectura y el urbanismo y ver las potencialidades que tiene justamente esa mirada para la construcción, para coadyuvar en la construcción de una sociedad mucho más justa, más equitativa y más respetuosa con la vida y con todo lo que sustenta la vida. No entretengo más el asunto, vamos a escuchar con mucha atención a la doctora Zaida, pero antes me voy a permitir cederle la palabra al arquitecto Eduardo Funes, que es nuestro colega, amigo y excelente compañero en esta directiva de la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Puebla, docente muy querido por todos sus alumnos en nuestras unidades académicas en donde da clases, y pues te nos voy a dar una semblanza muy sintética, me dice que son como 15 hojas, porque no se puede meter de otra manera las síntesis de toda la carrera que ha tenido la otra Zaida. Y posteriormente la doctora Mariña, también académica de número, va a acompañar, va a moderar y acompañar a la doctora Zaida. Ella es también académica de número, actualmente es coordinadora del doctorado en estudios socioterritoriales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, mi nombre es Virginia Cabrera, se están preguntarán, bueno, ¿qué pasa? Yo soy Virginia Cabrera. Bueno, gracias. Gracias, Virginia. Me hizo favor la doctora de compartirme una semblanza en la que debía ampliarla, es suficiente para quedar claro, más que reflejar a la profesional de la persona, que me parece muy, muy importante. Conversaba con un grupo de alumnas y me da mucho gusto que vea la mayoría de aquí presentes. Hace un par de semanas, convocándolas a asistir al evento del día de hoy, explicando la trascendencia que significa la presencia de la doctora Zaida Moxy en este escenario. Porque en ella les explicaba, citando a Ana Stois, presidenta del Tocomomo Internacional, tenemos a una pieza fundamental de la búsqueda de reescribir la historia de la arquitectura y la ciudad por vía de narraciones inéditas, hasta ahora silenciadas, en las que las protagonistas son las mujeres. Es ya bien sabido que la cultura occidental ha desarrollado una historiografía mayoritariamente hecha y contada por sociedades masculinas. La doctora Zaida, y en su trabajo podemos encontrar una alternativa para entender la realidad desde una perspectiva que ha sido sistemáticamente cegada a través de voces que han sido también sistemáticamente silenciadas, y nos dar oídos a sus ideas es ser cómplice de esta visión parcial y opresora de la historia, acercarse a escucharla, aprender de ella, replantear de su visión. La propia visión es en sí mismo un acto fundamental de sororidad. Sus palabras, sean orales, en extensas y siempre cálidas charlas, o escritas, dejan huella en la conciencia de los interlocutores. Huellas, marcas, pensadas, que reflejan cada uno de los pasos que ella misma ha dado en sus interminables marchas por el mundo, intentando apropiarse de la realidad, en periferias, barrios o chabolas, buscando identificar rincones segregados de las masas pétreas de los edificios a quienes la historia ha olvidado. Zaida Moxy Martínez, 1974, es doctora arquitecta, Faculty of Excellence de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC de Monterrey, medalla Jorge Camberos Caribi por la trayectoria en urbanismo de ARPAFIL 2023, Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal 2023, Facultad de Arquitectura UNAM, profesora de urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, subdirectora de Cultura de ETSA 2009 a 2012, codirectora junto con Josep María Montaner del Máster Laboratorio de Vivienda del siglo XXI del staff desde 2004 hasta 2014, autora de Mujeres, Casas y Ciudades, Más allá del umbral, publicada por DPR, Design Publishing Research, Barcelona 2018,
Entre 2015 y 2019 fue directora de urbanismo de Santa Coloma de Gramenet, Cataluña. Damos la bienvenida. Un aplauso, por favor, María. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí y gracias al TEC y a la academia por la invitación de la academia, por el TEC que hacemos el fácil, por posiblemente empezar una relación, un entrelazamiento entre la academia universitaria y la academia profesional, que creo que es súper importante, ¿no? Porque es una cadena que no se debe, no se corta. Bueno, agradezco las palabras, Virginia. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que me ha explicado Virginia y Eduardo. Gracias, Eduardo, también por la presentación de 15 páginas. Ha ido rápido. Entonces vamos a hablar de este urbanismo feminista o ciudad próxima. Intentaré explicar por qué y en qué consiste y cómo lo vemos y cómo de alguna manera creo que es lo mejor que nos podría pasar a todos o todas, incorporar esta perspectiva para nuestro trabajo urbanismo, que yo entiendo en un sentido como muy amplio, ¿no? Desde los italianos de la cuchara a la ciudad, del zapato a la ciudad, de la ropa a la ciudad, todo entra en ese mismo sistema de pensamiento, ¿no? Desde dónde trabajamos, para qué trabajamos, cuál es el objetivo de nuestros trabajos en los campos amplios del diseño. Para nuestro orgullo, ombligo, beneficio, o para intentar colaborar en que nuestro mundo sea un poquito mejor. Yo creo que nos corresponde la segunda parte. Bien, ¿qué es el urbanismo feminista y qué es el feminismo primero? Puede ser evidente y muy tonto para muchos. Hay muchas atrás de Marigia por lo fácil y por lo incontestable que es. Marigia es una periodista que en este artículo que ven aquí, en el año 86, escribe esta frase, que hay algunas personas que se la asignan a Angela Davis, de trae un montón de camisetas y bolsas que dicen que es de Angela Davis, pero es demasiado suave sobre Angela Davis. Y es el feminismo, la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. Tan simple como es. Y desgraciadamente, en muchos o en todos los países del mundo, no somos todavía igual de personas que los hombres. No solo una cuestión de hombre-mujer, que también es como una primera división más fácil que hace nuestra sociedad, sino que nuestra posición, que se llama la cuestión del género, ¿no? Los roles que se asignan a hombres y mujeres según nuestro sexo de nacimiento, es interseccional. Eso quiere decir que hay muchas otras cuestiones que nos atraviesan y que nos sitúan, ¿no? Desde código de piel, cultura, religión, situación económica, capacidades físicas, edad, etcétera, etcétera. Y todo eso nos va situando en un lugar de opresión o de dominación, ¿no? Pero la primera, la que más engloba esta desigualdad, es el ser mujer. Solo por el hecho de ser mujer hay cosas que no están permitidas para muchas mujeres en el mundo, hay más dificultades para las mujeres y eso es en todas partes del mundo. Entonces, creo que, bueno, es importante saberlo, reconocerlo y también como una otra reflexión, como decía Eduardo, ¿no? Las presencias de las mujeres y de otredades han sido borradas de nuestra historia, de nuestros avances, están ahí, se han usado, pero no se reconocen. O sea, ¿cómo puede ser una sociedad que desprecia al menos la mitad de lo que ha producido, la mitad de lo que ha pensado, la mitad de lo que ha generado? Es realmente como modelo muy sostenible. Y que además, eso que nuestra sociedad desprecia tiene que ver, lo veremos también, con los cuidados, con el cuidar las vidas. Sin ese cuidado de las vidas no existimos ninguna de nosotras. No hay ni guerra si no cuidamos la vida, no hay economía, no hay producción, no hay nada si no hay alguienes. Y esas son las mujeres, mayoritariamente hoy siguen siendo las mujeres, que cuidan las vidas de otras personas, las vidas del planeta. Por eso también es importante, no solamente el lugar que las mujeres puedan ocupar dentro de las profesiones, sino cambiar también la valoración que tenemos hacia las tareas que sostienen nuestras vidas. Que son las tareas que nuestra sociedad nos desprecia. Ya sea la que hace la mamá que no trabaja, que es ama de casa, que no trabaja. Las personas que colaboran en el cuidado del hogar, las maestras infantiles, las enfermeras, las limpiadoras, todas las personas que se dedican al cuidado esencial de la vida son las que nuestra sociedad considera. Entonces hay que comenzar a cambiar esa mirada. Entonces este urbanismo feminista, este urbanismo basado en estas ideas feministas, tiene que ver con
trabajar desde otras prioridades, porque tienes otras experiencias que son las que te hacen actuar, desde otros valores, principios también, porque no quiero que se piense, no es un discurso revista, las mujeres podemos ser igual de buenas o igual de malas, los hombres, etcétera, pero sí que a veces por la propia realidad que nos ha tocado vivir, existen unas redes, unas maneras de relacionarnos, que tampoco creo que sean naturales, tienen que ver con lo de género, etcétera, que nos hacen trabajar desde otros valores y principios. Otros procesos y por tanto otras soluciones. Yo creo que hay aquí un camino hacia la innovación real si cambiamos qué miramos, por lo tanto, qué encontramos de necesidad y qué respuesta le vamos a dar. Y como decía, estas otras prioridades tienen que ver fundamentalmente con dos cuestiones, una con la que he dicho, o sea, los roles de género y los cuidados, o sea, ese rol asignado que sigue siendo el que interrumpe, el que dificulta las tareas profesionales de las mujeres. Por otro lado, es un rol que no se puede despreciar, que no hay que dejarlo, no se trata de ser iguales en el sentido de, bueno, yo no cuido a nadie, no es eso. Pero ¿cómo hacemos para que algo que es imprescindible en la vida no signifique para que la mitad de la humanidad tenga una iniciativa de tener que decir, soy mamá o me dedico a la profesión, a una profesión? Y eso hoy en día sigue siendo así en casi todas las. Y otra, el cuerpo sexual, nuestro cuerpo, también por la construcción patriarcal de nuestras sociedades, un cuerpo apropiable, un cuerpo subjugado, un cuerpo minorizado, un cuerpo punto despreciado, es un objeto en el espacio público. Por tanto, y como objeto es apropiable. O sea, aún no en el espacio público no nos pertenece. Eso se refleja que no se piensa en las ciudades para nuestras necesidades, ya sean esas de cuidado, pero también a las de ese propio cuerpo sexuado, que no puede subir a un autobús. Sí, como comentaba hoy en la mañana a una colega, si se hace el cálculo económico para poder hacer unos transportes públicos de 6 personas por metro cuadrado, ¿no? Que es lo que pide el Banco Europeo de Inversiones cuando se hacen proyectos de transporte público. 6 metros cuadrados por persona, la policía cuenta 4 en una manifestación. O sea, ustedes piensen cómo puede viajar un transporte público así. ¿Sí? Entonces, desde ahí no están pensados ni nuestros cuerpos, por el sentido el acoso o el abuso que seguramente sufrías, ni otros cuerpos, ¿no? O sea, se ponen esos 6 personas metros cuadrados, son flacas, no llevan bolsas, no llevan paquetes, no llevan niños, no llevan bastones, sillas, etc., ¿no? Nuestra sociedad está pensada en un ser humano que casi no existe y que si existe es en un momento muy determinado de sus vidas. Pero luego también esas personas teóricamente neutrales universales, son hombre, clase media o alta, con toda la vida resuelta, también fue niño, también será anciano y dejará de ocupar ese lugar de privilegio. Los cuidados, una manera muy clara de cómo afecta al día a día de las mujeres, es que podemos estudiar lo que se llama movilidad de cuidado. ¿Cómo se considera la movilidad? ¿Cuáles son las necesidades de la movilidad? En el estudio más tradicional, que muchos siguen usándolo, se habla de movilidades obligadas y otras secundarias o no obligadas. La movilidad obligada es ir al trabajo productivo e ir a la universidad. No porque en la universidad seamos muchos, sino porque somos mucha gente llegando al mismo sitio a la misma hora y colapsamos cualquier sistema de transporte privado o público. El resto de las movilidades, según el sistema tradicional y que lo siguen utilizando, de cómo se mide la movilidad, son no obligadas, o sea que las podemos dejar de hacer. Podemos dejar de ir a comprar, ¿no? Si ir a comprar es una diversión, no. Si no compramos, no comemos, porque es una sociedad que no compramos, no comemos, no es una elección. Llevar hijos a la escuela, ir al hospital, entonces eso no son ir a visitar a una persona, no son elecciones, sí o sí las tienes que hacer, ¿no? Claro, lo que sucede con esas movilidades, que son lo que en ese ensayo en Malaria estudian esa estadística en esas encuestas en Madrid, es que son muy diversas, muy particulares, y que no nos sirve para la lógica productivista masiva del transporte público. Entonces no la resuelvo. Por eso hablamos de ese urbanismo próximo. Porque la única manera de resolver esa otra movilidad, que es la base de la vida, es la caminabilidad, la proximidad, porque no hay manera, ¿no? Y ese puede ser un gran desastre en nuestras ciudades que ha crecido a través de cotos, barrios cerrados, extensiones y extensiones de casas unifamiliares, sean grandes o pequeñas, porque no hay manera de llevar servicio público, ni comercio,
ni nada a esos barrios. La única, ¿cómo te mueves? 40 minutos para allá, 40 para allá, 40 para allá, y además trabajas 8 horas, y además limpias, y además cuidas. No hay tiempo. O sea, las ciudades nuestras están pensadas para un día que tiene más de 24 horas, y no tienen más de 24 horas. Entonces hay que dejar de hacer cosas para poder hacer todo lo que nuestra vida cotidiana nos exige en nuestras ciudades. Entonces lo que hacen es, de manera en esas estadísticas, dicen, bueno, si esta es la forma tradicional de pensar la movilidad, ¿no? Trabajo, estudio, y todo esto, compra, socio, paseo, acompañar, visitación, es secundario, no obligado. Pregunta en estas encuestas, ¿cuántas de estas actividades no obligadas tienen que ver con cuidar? Y le da este 25% de las movilidades, que estarían en 30%, ir a trabajo remunerado. Este otro trabajo sería el 25%. Como desgraciadamente vivimos en un mundo que lo único que vale parece que son los números, sino que los números no, pero los números también son muy engañosos, depende de dónde tomemos los números, lo que nos van a salir. No, el otro día explicaba en un estudio en la Ciudad de México, con X, de seguridad en los barrios y tal, y de sorpresa, era sobre seguridad de mujeres, habían encontrado unos barrios que había pocas denuncias y habían decidido estudiar la calidad de esos espacios, de hablar con las mujeres. Claro, pero algunos barrios que tenían pocas denuncias eran muy peligrosos. ¿No? Sorpresa, no se denuncia. Entonces los números no están hablando de una realidad. Se denuncian muy pocos delitos que tienen que ver con ese acoso que veíamos antes. Muy pocos se pueden denunciar porque están tipificados, pero además de los que se pueden denunciar, hay muy pocos que se denuncian por eso en situación de doble victimización y bueno, que salen más perdiendo que ganando algo. Entonces, pues, ahí les avalaba el número para después hacer un estudio que tiene que ver con esta aproximación más cualitativa a la vida de las ciudades y de las personas. Otros valores y principios de este urbanismo feminista tienen que ver con la sororidad, que es esta hermandad, la relación entre mujeres más horizontal, más fraterna, más humana, la empatía, aunque no sea yo la que estoy viviendo algo, puedo ver que en otros lo viven mal, lo sufren, por eso es tan importante para todos los que estudiamos arquitectura, urbanismo o diseño, saber ver y saber escuchar. Nuestras experiencias son de hiperprivilegio. Y valen, son válidas, pero no es solo la mía, que la de él, que la de ella. Pero a su vez, no somos las experiencias universales o igualables con cualquier persona que viva en nuestra ciudad. Por eso es muy importante eso, empatía, no ser capaz de sentir, entender lo que está viviendo otra persona. La colaboración y la cooperación. Y aquí 3 ejemplos muy rápidos de 3 mujeres precursoras de esta, que para mí se han enfrentado a diferentes realidades y han actuado desde esta 4 valores, ¿no? Octavia Hill, que en el siglo XIX, visitando las casas, los tenements, donde vivían familias obreras inmigrantes en condiciones como las vecinales de aquí, o como los conventillos de Buenos Aires, etcétera, estos lugares donde llegó la primera migración industrial a cualquier ciudad y nunca ha habido, ni ahora ni antes, vivienda suficiente, ¿no? Entonces ella establece todo un sistema para esos alquileres a esas casas, pero para que ese alquiler no sea pura ganancia para quien era la propiedad, sino con parte de ese alquiler ir mejorando estas casas. Pero mejorándolas no a partir de su visión, sino un trabajo de conocimiento con las mujeres fundamentalmente, que las que estaban más tiempo en la casa, un trabajo con ellas, reconocer sus capacidades económicas y de materiales y de capacidades de hacer cosas, y con ello ir mejorando el sitio, no imponerles una mejora, ya sea rehabilitación o una nueva edificación, sino trabajar con estas personas para que esa mejora realmente obedezca a sus necesidades y capacidades reales. Luego, Jacob Van Gunther, que fue director de urbanismo de Ámsterdam, la primera dirección de urbanismo como tal, de un ayuntamiento en Europa, se crea en 1930 en Ámsterdam, con Cornelio Van Gisteren como uno de los directores. Ella se gana 28 y entra en el 30, y luego en el 58 al 70 fue ella directora, siguiendo a Cornelio Van Gisteren. Al principio, ella proyectaba varios parques, que también es interesante ver sus proyectos, que no solo hacer el parque, sino entender el parque, sí, como espacio de ocio, muy focalizado también en las infancias,
desde siempre ya proponían todos los parques espacios de juego, de ocio, de deporte público, abierto y gratuito para todas las niñas, pero también en su primer gran parque, que es el Amsterdam Bos, el bosque de Ámsterdam, lo hacen en el momento de la plena depresión. Entonces piensa también que ese parque, además de ser un parque de deportes, de ocio, de naturaleza, etcétera, de mantener un espacio verde en el centro de la ciudad, muy cerca al centro, también que sea un espacio de producción. Entonces inventa que ese sitio sea un vivero municipal donde gente pueda trabajar y ya se puedan plantar árboles en otra parte de la ciudad, ¿no? Entonces interesante como esta respuesta como compleja a la realidad. En el año 46 comienza un proyecto que surge de su observación. Surge de observar que ellos en ese momento en Ámsterdam se están construyendo toda la zona sur de la ciudad con grandes conjuntos de vivienda, necesitan mucha vivienda. La ciudad bombardeada, pues es un poco abandonada, pero ella observando a las infancias en la calle, ve una niña, un niño jugando en un alcorque, ¿no? Con un cubito de arena y dice, claro, estamos haciendo nuevos barrios, con espacios de juego, con espacios verdes, y nos hemos olvidado que en el centro también hay niños y niñas. Dice, vale, y tenemos muchos solares, muchos lugares abandonados, vacíos, llenos de basura, y se le ocurre decir, bueno, podemos hacer una sesión temporal de estos espacios, ya sean públicos y privados, hasta que se llegue a construir, que con el crisis había va a tardar unos años. Pero en lugar de decir yo un municipio, digo, voy a actuar aquí y aquí y aquí, será la población la que me diga, hey, tenemos niños, niñas y hay terrenos abandonados aquí. Al municipio arreglelo, ¿no? Entonces el municipio ya buscaba quién era el propietario para ir a los terrenos, etc. Pero es la gente la que le explica la demanda y la oportunidad. Y luego aparece Aldo Vaney, que estos parques muchas veces son reconocidos solamente como autoridad de Aldo Vaney. Aparece Aldo Vaney, que acababa de entrar como joven arquitecto a hacer sus prácticas profesionales en el municipio de Viena, donde está donde está 4 años, y es quien diseña unos elementos siguiendo esa lógica de que tienen que ser muy fáciles de producir, muy económicos, para esta inversión que no sabían cuánto tiempo iba a durar. Entonces, de estos lugares abandonados, aparecen estos lugares llenos de vida, ¿no? Hasta los que quedan, aún hoy, son atractivos para las infancias, ¿no? También aquí podríamos reflexionar mucho cómo ha cambiado en los espacios de juego de lugares donde hay muchas variantes de jugar solo o grupo, de inventarse juegos, a muchos de los juegos que ofrecemos hoy a las infancias, que son juegos súper iguales, súper reglados, muchos muy individuales, siempre repetir lo mismo, ¿no? Donde realmente es como una jaula de zoológico que se aburren enseguida. Y la tercera de esas 3 precursoras sería Jane Jacobs, con ese inicio del libro, ¿no? Que me parece muy provocador, pero muy cierto, ¿no? Este libro es un ataque contra el actual urbanismo y la reconstrucción urbana. Ella escribió en ese libro en el momento que se habla de reconstrucción urbana en Estados Unidos, y eso lo que significa muchas veces es emborrar barrios pobres con la excusa que son slums, que son barriadas en mal estado, pero claro que tienen, están habitados por grupos pobres o racializados de la sociedad, y están muy en el centro. Entonces se construye la Ópera de Nueva York, se construye New York University, se construyen muchos espacios de centralidad para otras poblaciones y se expulsan a estas personas dentro de esto que se llamó reconstrucción urbana, ¿no? Y es también un intento de presentación de nuevos principios de planificación y reconstrucción urbana, diferentes, incluso opuestos a los que se enseñan. Es más bien un ataque contra los principios y los fines que han modelado el moderno y ortodoxo urbanismo y la reconstrucción urbana. Para exponer unos principios diferentes, voy a escribir sobre cosas corrientes y vulgares. Voy a escribir sobre la vida, sobre lo que veo, sobre lo que hace la gente, sobre la realidad, no lo otro, sobre lo que yo imagino desde mi estudio, desde mi despacho, etc. Entonces, sintetizando, lo que ella nos dice es que tenemos que pensar la ciudad desde 3 características o 3 posiciones. Una son experiencias vividas, ¿no? Que son múltiples. No es hacer una ciudad para cada quien, pero hay que encontrar el máximo de factores para poder pensar una ciudad, unas necesidades que tenemos que resolver. Entonces, la experiencia de las personas en los barrios, en las ciudades, la ciudad como un sistema complejo. Ella en ese momento ya les dice a los urbanistas que resuelven todo con ecuaciones de 2 variables, dice no se resuelve con 2 variables, las variables son múltiples
y como diría Silvia Molinari, también nos en esa época, además de ser múltiples las variables, una de las variables es la sociedad, y la sociedad siempre actúa diferente, no depende quiénes estemos, en qué momento pase, o sea que no es una fórmula matemática de laboratorio, y que las personas son el centro. A mí me parece, bueno, qué obviedad, ¿no? Qué obviedad todo esto. Ojalá fuera todo. Ojalá fuera tan obvio, nuestras ciudades serían muchísimo mejores. ¿Y cuáles son los principios del urbanismo feminista? Ya los he dicho casi todos, tienen que ver con profundizar el análisis de la realidad, poniendo en relación lo social y lo territorial de manera escalar. Evidentemente, no digo que no hay que usar los sistemas de información geográfica, los planos, los mapas, todas las herramientas que tengamos, pero hay que siempre bajar al suelo, pisarlo y volver a subir, volver a bajar y trabajar de manera interescalar y entendiendo lo territorial y lo social, porque el mismo un territorio habitado por unas, por otras o por otros cambia. Hay que priorizar las experiencias cotidianas diversas. Si queremos una ciudad, digamos, una igualdad real, tenemos que ser ciudades que realmente incorporen esta vida cotidiana, que cuidan, que es la que todos tenemos que hacer de una manera u otra, cosa que muchas veces también llevamos tan el chip de que es lo que tenemos y lo que podemos hacer, que ni nos damos cuenta de las dificultades que nos pone la ciudad para hacer nuestro día a día. Y valorar las tareas de la reproducción, ¿no? Cuidar. Hay que valorarlas, no tienen que darse por sentadas. La interrelación de los diferentes aspectos de la vida y los espacios. Un plano cualquiera, igual no importa, ¿no? La distancia métrica con tiempo tampoco son universales. Ni 200 metros son 200 metros, ni 15 minutos son 15 minutos. Depende de quién, de dónde, de cómo, si hay un río, si hay luz, si voy con tacones, sin tacones, si voy con bastón, si voy con niños, si voy con... O sea, entonces hay que entender cómo esa relación, cómo es el espacio que nos movemos y quién se mueve en ese espacio. Reconocer evidentemente la diversidad funcional y de cuerpos, tanto en un momento dado, claro, nuestro espacio exclusivo, que son las universidades, donde nos movemos, tenemos mucha diversidad también funcional, ¿no? Pero además de esta diversidad es, digamos, al momento, nuestra propia vida. Nosotras mismas tenemos diversidad corporal a lo largo del tiempo, ya sea por edad, ya sea porque nos han operado, ya sea porque mil cosas, ¿no? Nos hacemos viejos, etc. Y hay que romper la jerarquía entre personas y conocimientos. Nosotras estudiamos, tenemos unos conocimientos que son válidos y somos capaces de escuchar, de poner nuestro conocimiento al servicio de otras necesidades y atender a los conocimientos que tengan las otras personas, aunque no hayan ido a la universidad. Hay conocimiento en todos los territorios. Entonces, el urbanismo feminista con perspectiva de género es inclusivo por definición. No es para mujeres, pero sí que sale de reconocer esta desigualdad estructural que vivimos las mujeres. No es un resultado formal tampoco, o sea, se cambian de manuales con formas, con metros, no, otra vez, no puede haber un resultado universal porque tiene que ver con entender el sitio y los quiénes, las quiénes. Es un proceso. Es una mirada diferente que reconoce lo invisibilizado del discurso hegemónico, masculino de clase industrial. Esos son los procesos, evidentemente, incorporan la participación básica, como decía Jesús María ayer en la charla, la participación fácil, no es la panacea, no es la solución, la participación no significa que yo dibujo lo que me indica alguien, la participación también se tiene que pensar cómo la voy a hacer, cómo la hago inclusiva, cómo hago para que realmente esté representada todas las partes. Si yo hago el proceso de participación a las 7 de la tarde, sorpresando hay mujeres. No, claro, porque es de noche y porque están cuidando, y porque están acostando, dando de comer, bañando, etc. Entonces, tenemos que tampoco, o igual alguien te dice, no, mejor es ahora porque ya nos acosté y se queda X, ¿no? O mejor el sábado a las 3 de la tarde porque es la hora que ya hemos hecho las compras, la comida, y mejor si estamos en la escuela porque es donde es un sitio seguro y podemos ir con los niños y niñas. Cada territorio nos va a indicar dónde y qué horario es el bueno. Evidentemente, tenemos que ir también como técnicos y técnicas con un conocimiento previo del sitio. Tenemos que conocerlo muy bien, con todas las técnicas que decía antes, haberlo paseado y pateado nosotros, haber escuchado, haber oído, haber sentido el sitio para ir después a escuchar a las personas. Porque así también podremos entender mucho más lo que estas personas nos explican. Ellos nos dirán, necesitamos
Sí, nos lo dicen, necesitamos tal cosa física, pero nos explicarán su vida en tal calle, no voy por ahí, o voy hasta allá, o nos contarán que en tal barrio, como vamos a mostrar un ejemplo, tal esquina es un sitio de encuentro, un sitio seguro, y dices, pero no hay nada allí, no hay nada para mis ojos que lo miran Google Maps y nada, o para mis ojos que pasan por ahí y no entienden la lógica de ese lugar. Pero solo que hay una casa, a donde es un sitio seguro, donde mucha gente, donde muchas mujeres, o puede dejar su social. Es compleja esta relación. Y otra cosa, cuando hacemos un proceso de participación, además de diseñar cuándo, cómo, el cómo, ¿no? ¿Con qué materiales? ¿Y cuál es el objetivo? Esto tiene que ser muy claro, no puede ser infinito, no puede ser de participación porque la gente no tiene tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos que eso sea algo eficiente, eficaz y que realmente recojamos el máximo de palabras? Entonces, la participación, la autogestión, la escucha activa, las cadenas de valores, observación participante, un poco entender en cadena de valores, en cadena de actividades, entender cómo funciona el lugar. Ese es lo que decían en Buenos Aires, este plano de una mejora de una, o sea, que se llamaban antes villas miserias, ahora se llaman barrios, con un número, poco a poco se van poniendo un nombre de barrio como otros barrios de la ciudad, pero tenemos un barrio donde hay una parte de una construcción más formal, otra parte de bloques aquí formal, otra parte más autoconstruida, una parte de loteado también más organizado. ¿Cómo reconoces este sitio? Lo decía, primero caminar, después trabajar con las mujeres y ahí sale que también no puedes hacer, difícilmente puedes abordar toda la un barrio de entrada. ¿Cómo seleccionas qué sitio mejorar? ¿Qué calle hacer caminable? ¿Qué calle hacer la primera calle red? Si lo miráramos solo en el plano aéreo, no saldría esta avenida, con suerte esta, pero tampoco. Pero cuando vamos al territorio nos sale que esa línea o esta calle que conecta no es una recta, es una calle que va conectando puntos que tienen que ver, por ejemplo, en esta esquina aquí donde decía que había esta casa, que era una casa segura en el barrio, ¿no? Claro, a nuestros ojos eso no era nada, ¿no? Entonces, ¿cómo haces también una cosa aquí que a nosotros nos resultó interesante es hablar con las mujeres antes de ir a caminar, escuchar sus explicaciones y después de la caminata, escuchar qué desean de los sitios y relacionar, por eso la importancia de escuchar, relacionar eso que nos habían explicado antes con lo que iban diciendo en el camino. ¿Cuáles son las características de las intervenciones de las mujeres en la ciudad? Caminos históricos, a lo largo de la historia, y cómo podemos aprender, ¿no? de la acción de las mujeres en tiempos de crisis, que son soluciones holísticas, que son pragmáticas, que son inclusivas y que son creativas. Podemos encontrarlo en todo finales del 19 y hasta la depresión de los años 30 en Estados Unidos, soluciones a cómo mejorar la ciudad, mejorar, por ejemplo, la alimentación, ¿no? Daniel Wright como solución a la gran crisis del 29 plantea Product City, que es fantástica y súper atractiva, pero son décadas para llegar a tener cada quien su parcela con sus comidas, etc. Lo que plantean las mujeres es ya huertos en las terrazas, huertos en los baldíos, en los terrenos que nos usen en los parques en Nueva York, porque si vives en Product City, no necesitas dinero para comer porque tienes tus cultivos. Pero claro, si vives en la ciudad, si no trabajas no comes. Entonces, ¿cómo solucionarlo esto de manera inmediata? Otra es incorporar palabras, coacción y corresponsabilidad, digamos, actuar juntas y ser corresponsables. Este es un ejemplo en La Paz, en Bolivia, de apoyo mutuo, de intercambio de conocimientos y de proyectos basados en necesidades reales. Es esta casa, se llama La Virgen de los Deseos, de Mujeres Creando, que es un grupo muy interesante feminista en La Paz, interclase, con profesionales de todo tipo, mujeres que trabajan en cualquier sector de la sociedad, desde la prostitución hasta una jueza en el poder judicial, etc. O sea, muy variado, y todas aportan lo que tienen, lo que saben. Esta casa tiene una escuela infantil, 24 horas, mi mamá trabaja, porque hay mujeres que trabajan de noche. Entonces, aquí los niños de infancias pueden dormir, están en clase de noche, que duermen en la escuela. Luego hay un comedor cooperativo que lo llevan 2 cooperativas, una mañana y mediodía, y la otra tarde y noche. Hay una radio de las cholas que trabajan en las casas.
etcétera. Hay habitaciones de emergencia para mujeres maltratadas, que también sirve de hotel para mujeres que viajan a La Paz. Y por el otro lado, hay una zona de servicios de asesoría médica, psicológica, económica, legal, para situaciones de violencias diversas. Entonces, está todo en esta pequeña, gran casa, solucionando muchas las cuestiones, tanto familiares, personales, como colectivas de las mujeres. La tercera cuestión sería trabajar con personas reales y no abstractas, por eso, la observación y la participación. De la ciudad de Viena, que es la ciudad, bueno, es un barrio de la ciudad de Viena, María Hilfer. Viena es la ciudad que desde el año, la fecha, pero el año 86 aproximadamente, Eva Gail, que es una ingeniera urbanista, lleva una oficina entre la Secretaría de la Mujer y Urbanismo en Viena, así comienza, y luego ha ocupado diferentes cargos, pero es siempre ir incorporando la perspectiva de género en proyectos pilotos y que poco a poco permeen a la práctica cotidiana del planeamiento en Viena y del proyecto. Cuando hablo de urbanismo planeamiento me refiero a todas las escalas. Entonces, un pequeño ejercicio donde se plantea en este barrio, aquí está el ring de Viena, o sea, aquí está la ciudad medieval, esto es muy céntrico, que abajo hay un paseo con tren y donde está el mercado. Esta es una calle comercial muy importante. Entonces es una zona de gran oportunidad, porque está céntrica, porque tiene todo cerca, no tiene espacios verdes, es muy densa en términos de Viena y donde vive también, todo eso también, viven muchas personas inmigrantes, o gente mayor. Y entonces lo que hacen es un paseo con personas del ayuntamiento de diferentes áreas, también son muy importantes, ¿no? Muchas veces desde urbanismo, y mi experiencia también era así, la que luego explicaré brevemente. Urbanismo decide y no tiene relación ni con educación, ni con servicios sociales, va decidiendo, ¿no? Y aquí lo que hacen es llevar a la policía, a educación, a servicios sociales, a la gente de urbanismo, a hacer el mismo recorrido por este barrio preguntándose quién usa el espacio público a las 3:30 de la tarde, que nuevamente si pensamos en la movilidad, nadie, 3:30 se está trabajando. No, hay muchas otras personas que trabajan en la calle o hacen otras cosas, trabajan en otro horario o tienen otras responsabilidades. Pero bueno, empiezan a recorrer y resuelven detalles de la ciudad, un paso de peatones, un tiempo semafórico, pero todo eso para cada una de estas personas reales significa una mejora considerable en su cotidianidad. Estas otras soluciones tienen que ver con qué, con quién, cómo, por qué, preguntas y cuestiones que son otra vez socioterritoriales. Brevemente, Barcelona, entre el 2015 y el 2023, tuvo un ayuntamiento, un gobierno, que definió la ciudad como una ciudad feminista. Para eso, desde el inicio de 2015, hace una primera ordenanza de género, de justicia y género. Ordenanzas son las leyes municipales. Y esa ordenanza de justicia de género lo que establecía es ver realmente cuáles son las diferencias medibles entre hombres y mujeres y en qué manera diferentes políticas públicas de todas las áreas del ayuntamiento podrían hacer para disminuir esas diferencias y desigualdades. No es un invento de la nada, ¿no? Una política pública, el otro día alguien me preguntaba en una charla en Jalapa, si las políticas públicas sirven. Claro, una política pública sirve si tiene países las necesidades reales y capacidades reales de su población. Si es un invento florido, por muy interesante que sea, no va a servir, ¿no? Entonces, esta ciudad feminista se apoya en unas políticas con perspectiva de género, no se llamaban feministas, pero de 20 y pico de años, desde una Secretaría de la Mujer, desde un área posiblemente no tan importante, ¿no? Como que sea una política de alcaldía, pero había tanto políticas públicas y acciones e investigaciones y trabajos fortaleciendo ese conocimiento de la perspectiva de género y feminismo sobre la ciudad, como muchos movimientos sociales, mucho feminismo en la calle, en las agrupaciones, etcétera, y ciertos estudios académicos, no en arquitectura, muy poquitos, sino en otras áreas, ¿no? Pero bueno, ya hubo desde el año 2006 hizo este trabajo sobre uso del tiempo en la ciudad, relacionado con todas las cuestiones de la ciudad, uso del tiempo informática, uso del tiempo y escuelas, uso del tiempo, nosotros hicimos uno,
uso del tiempo y ciudad para el espacio público, no sé dónde está. Pero bueno, había como estudios, trabajos. Luego, no solamente la ciudad, no solamente es el hardware, sino es el software. Muchas veces podemos tener un hardware fantástico, pero si no hay políticas públicas, si no hay presupuesto, si no hay mantenimiento, ahí nos quedamos una caja vacía preciosa. Entonces hay una serie de políticas públicas en la ciudad de Barcelona muy interesantes en este sentido de la ciudad que cuida, ¿no? Esta, que se llama RADARS, que te explicaré, por ejemplo, ciudad cuidadora, que es más reciente, esto viene de hace más tiempo, servicios de familias colaboradoras, personas que se apuntan para ser de familias acompañantes en caso de familias o monoparentales o con muy pocos recursos que no tengan capacidad de gestionar su tiempo porque gastan muchas horas como con los niños. Bueno, personas que se apuntan a hacer servicio de tías y van a buscar, y se comprometen, 3 semanas, 4 semanas, 2, lo que sea, a ir a buscar a estas infancias a la escuela, llevarlos a sus tareas extras, a donde sea, y así la persona que les cuida tiene ese tiempo, sigue trabajando para hacer otras cosas. Y radares, es un proyecto muy entrañable, pero otra vez tiene que ver con la forma de la ciudad. Radares es un servicio de acompañamiento comunitario, barrial, a las personas mayores. También decía José María ayer que aumentan mucho en las ciudades las personas que viven solas, y esto ha generado situaciones muy desgraciadas de personas que mueren y nadie se entera, ¿no? Porque están solas. Entonces, ¿cómo la comunidad puede acompañar? Claro, para eso necesitas una ciudad que sea densa, que vayas caminando cada día a comprar el pan, que vayas al mercado, que no que vayas a una buena superficie, o que traigan todo en un auto alguien, ¿no? Que no sé por qué la gente no lo va a usar, pero necesitas ese conocimiento. Entonces, aquí a partir de personas mayores que están realizando servicios sociales les ofrece, ¿están de acuerdo?, que haya 2 o 3 comerciantes que les hagan de radares de ellos. Entonces, las personas mayores también tienen una cotidianidad como muy regular, entonces van, porque es su manera de ver a otra gente. Entonces, cada día van por el pan, no porque lo necesiten, sino porque es una manera de estar en contacto y hablar con otra gente. Entonces, la panadera, el carnicero, la pescadera, todos estos, yo me encargo de María. María viene cada 2 días por el pan, por el pescado, cada día por el pan. Cuando María no viene un día de esos, primer warning, a ver qué pasó. Segundo, pues ya se tiene autorización de María para llamarla, ir a su casa y evitar que pasados 15 días alguien se entere que María o Pepe se ha muerto. También se puede abrir a otra persona y no pasa nada, se fue ya se fue a la casa de la prima y no pasa nada. Pero me parece muy bonito como la forma urbana también permite unas relaciones entre personas que desgraciadamente la ciudad moderna que hemos construido, segregada por grupos sociales, grupos etarios y fragmentadas en un territorio, no permite que construyamos. Las escuelas infantiles de los 3 años es otra de las herramientas fundamentales para la igualdad. Digamos, tener un primer hijo, ya es suficiente para trastocar la vida profesional de las mujeres, y esa crianza de 3 años como opción, no es una obligación, evidentemente no tiene que llevarlos así a las escuelas, pero es una opción imprescindible si las mujeres queremos ser madres y trabajar. En la vivienda también se incorporó la perspectiva de género en el hecho de incorporar criterios tanto de valoración de las personas que pueden necesitar vivienda, también en cómo se diseñan las viviendas, ¿no? Viviendas que no sean jerárquicas, que estén pensadas para una mayor flexibilidad de usos, viviendas de alquiler, viviendas en cooperativas seniors, algo que está costando más que salga, pero cooperativas de usuarios y usuarias, no de propietarios, sino de vivienda colectiva, compartida. Es una manera también de cuidar que funciona. La moda que comenzamos rápido. En la ciudad nos sentamos, aunque muchas veces se olvida la ciudad, necesitamos espacios para descansar, no porque, y no siempre estos espacios están ligados a ver un paisaje bonito, a leer en un sitio tranquilo, sino que los bancos son herramientas de autonomía. O sea, no todas las personas podemos caminar y no parar, ¿no? O podemos entrar a un bar, a una cafetería, a pagar para descansar.
Los bancos son herramientas de autonomía. Sin embargo, muchas veces ni se ponen. O se piensa, no, pero este lugar es muy feo para poner un banco. Es que no porque sea lindo. Porque si yo voy poniendo bancos cada X metros, 100, 200 metros, permito que gente mayor, que gente con carga, que mujeres embarazadas, mujeres con bebés, personas que han sido operadas, que se ha roto una pierna, etcétera, pueda tener una mayor autonomía. Esto es en el caso del barrio de Viena, que decía antes, donde precisamente nos están mostrando aquí dos posibles usuarias de estos bancos. La señora mayor con su bastón, que alcanza un rato, muy elegante y sigue su camino, y la juventud, las personas jóvenes, donde se juntan. Pues en unos bancos para sentarse a charlar y no tener que ir a un bar, a un café, a beber o a pagar en lo que no tengo, pues ¿no? Fomentamos la autonomía y la relación de las personas. En Barcelona, en uno de los primeros procesos de presupuestos participativos en el 2017, en el distrito del Ensanche, el Ensanche es la ciudad del siglo XIX de Barcelona, una cuadrícula proyectada, conocerás, con banquetas muy anchas de 5 metros, con árboles de 8 metros, bien sombreado, muchos coches también, poco espacio verde más allá de los árboles, pero sin ningún banco en las aceras. Entonces salió como propuesta barrial, que fue una de las más votadas en propuestas de proyectos y luego también en presupuestos, para hacer un estudio de cómo colocar bancos. No colocarlos, sino porque muchas veces los bancos, al menos en los ayuntamientos allí, con el dinero que sobra a final de año, si no te lo gastas, si no te lo has gastado, se pierde, se va a una bolsa y no te queda para tu presupuesto de urbanismo, lo que sea. Pero si es mantenimiento, puede comprar bancos, se compran bancos, y con estos criterios que se trabajaron con la población, ya saben cuáles comprar y dónde colocarlos y cómo colocarlos. Una cosa interesante que sale de este estudio es en este mapa, sí que hay bancos en el Ensanche, pero ¿dónde están estos bancos? Están donde ven las líneas verdes, que son precisamente los grandes ejes más ligados al turismo, a la producción, al comercio, pero no los en las calles interiores, si se puede ver calles interiores en esta dimensión, pero digamos, en las calles más barriales, de uso más cotidiano. Entonces, sí, los bancos se ponen para que los turistas descansen, los oficinistas salgan por su café y su cigarro, pero no se ponen en el barrio, alrededor del mercado, alrededor del hospital, etc. Y eso pasa en toda esta zona, ¿no? Siempre los bancos están ligados a las grandes avenidas más como bien utilizadas por el turismo o por van a trabajar a oficinas, no ligados al recorrido cotidiano, al mercado, al hospital, etc. Entonces, bueno, se hace un trabajo con personas del barrio, caminando, llevando sillas. Esto lo aprendieron, esto es un trabajo que hizo el colectivo Pulsis, aprendieron de Isabel Salamaña, una profesora de geografía de la Universidad de Girona, que fue como 20 años regidora, concejal de urbanismo de la ciudad de Girona, y ella decía, yo siempre me llevaba de los bancos, desde el primer ayuntamiento que ya estuvo en el área más de urbanismo, y que por la experiencia de su madre, que era una residencia, decía, no puedo ser tipo, no llego. Dice, no, que no llegas, no, que me canso mucho, que no llego hasta la casa de Pepita, está muy lejos. 3 cuadras, ¿cómo que lejos? Mamá, son 3 cuadras, pero no llego. Entonces empezó ella a llevar a su mamá caminando con una silla plegable, aquí, marca. Entonces comenzó con eso, con su mamá, después siguió, y ella se explica que siempre que se cambiaba de área, como política, la cambiaban, la situaban en otra parte, se decía, los bancos me los llevo yo, ¿no? Entonces siempre fue poniendo bancos, pero primero hizo eso y después empezó, mucho antes de la pandemia, a hacer como pequeños parques de bolsillo, quitar 2 aparcamientos y poner unos bancos, un espacio de juego infantil, especialmente para la primera infancia, para esa de 0 a 3 años, ¿no? Que le cuesta mucho caminar y moverse, ya sea porque va en cochecito o porque camina más lento, etc. Entonces, el colectivo Pulsis hace todo este trabajo con grupos de vecinos y vecinas en el barrio de ver dónde y cuándo, dónde pararse, dónde hay que sentarse y por qué en este lugar, porque me cansé. No, en este lugar porque le hice bonita, en este lugar porque hay sombra en verano, en este lugar. Entonces, con eso hacen una serie de fichas para que cuando se compren bancos, porque se queda dando presupuesto, ¿no? Pues sepan cómo colocarlos. Y brevemente la experiencia en Santa Coloma de Gramenet como directora de urbanismo con Nuria Pabón como alcaldesa. Ella forma
feminista y forma un equipo muy feminista técnico, de técnicas, porque casi todas éramos técnicas, los representantes políticos eran mitad hombres y mujeres, en donde lo que le interesaba en el urbanismo, que me invitaba a proponer y a tratar con ella, es el urbanismo alimentado por un conocimiento social, una proximidad real y no un urbanismo espectáculo, proyectos que estén orientados por los detalles, enfocados en lo que usualmente es descartado por una aproximación más tradicional. De hecho, nos decía un arquitecto del mismo equipo de gobierno que nuestro urbanismo era de la lista de la compra. A nosotros nos pareció una muy buena definición y lo aceptamos y lo pusimos en todas las conferencias que hemos hecho juntas. Hacemos un urbanismo de la lista de la compra. Eso es lo que importa a la gente. Salir de su casa y poder llegar accesible hasta el mercado, etc. Entonces, ¿cómo empezar? Primero por lo simbólico, ¿no? Es muy importante que la ciudad empiece a llamarse con nombre de mujeres, que la ciudad también incorpore memorias no tan felices como pueden ser los ríos, que la ciudad nos recuerde a las mujeres autoras, lectoras, lavanderas. Esta es una plaza que lleva el nombre de una autora, que está lectora y que está sentada sobre los lavaderos, ¿no? Hay como todo un trabajo de la memoria y, ¿no? Cosas simples como puede ser un semáforo, podemos también mandar mensajes, ¿no? Se la aprendemos y eso la publicidad lo sabe muy bien, pero tenemos que usar para mandar otros mensajes, no digo sumo, ¿no? Si nosotros para cruzar una calle tenemos no ya el señor que camina y que se para, siempre es un señor, bueno, en Querétaro tienen a la queretana, ahora. Nosotros aquí pusimos dos mujeres, dos hombres, un hombre y una mujer y un hombre, intentando traer como la diversidad que da igual quién esté con quién va primero, quién va segundo, y bueno, y este además está colgado sobre un paso de peatones arcoíris, reconocimiento de los colectivos LGTBIQ. La policía no quería que lo pintaran. No se pueden pintar pasos de peatones de colores. Los pasos de peatones son blancos. Mentira, hay amarillo cuando es un sitio de obras, hay rojo cuando es una escuela, hay verde cuando no sé qué, pero no se pueden pintar de colores. Pero entonces descubrimos que estas calles, esta es una calle prioridad peatonal, pasan coches, pero la prioridad la tienen los peatones, como suele ser algunas aquí del centro también, ¿no? Que son de plataforma única y tal. En esas no hay pasos de peatones, porque con prioridad peatonal el peatón puede como pasearse por donde quiera. Entonces pudimos pintar ahí estas cosas que se llaman como, no sé, símbolos afectivos. Le ponen la policía, pero bueno, pintamos uno por distrito de eso. Entonces este proyecto colaboré 4 años, por lo que proponíamos desde el urbanismo de la ciudad, desde el detalle, el mantenimiento de la accesibilidad. El mantenimiento es fundamental en todo, en nuestra casa, en nuestro día a día, en nuestros propios cuerpos y en la ciudad. Sin embargo, es lo que política o directora en general interesa, porque dicen que no se ve un montón, pero claro, no se ve para la foto del periódico, para cortar una cinta y esto no, pero en el día a día tener una ciudad mantenida, limpia, iluminada, accesible, hace toda la diferencia, ¿no? Entonces, ese era nuestro primer punto de trabajo y eso hacerlo a partir de recorrer también los barrios con las personas de los diferentes barrios. Barrios de peatones y pequeñas plazas complementarias, abrimos algunos, o hacer áreas peatonales o de prioridad peatonal, no de coches que atraviesen, como también estaba haciendo Barcelona, unas superillas. Rehabilitar viviendas, pero bueno, esto no explicaré. Equipamientos de referencia, crear capacidades. Unos han hecho Santa Coloma de Gramenet, que es una ciudad de las 10 de renta familiar más pobres de Cataluña. Tiene 118.000 habitantes en 5 kilómetros cuadrados. Es más densa que Hong Kong. Creció de 20.000 habitantes en 1940, cuando terminó la guerra, a 140.000 en 1970, en 30 años, en plena crisis económica en España. O sea, creció con las manos de los pobladores y pobladoras, o sea, una ciudad construida por la gente, que a partir de la democracia en España a finales de los 70, se empieza a transformar, se empieza a mejorar. Pero es una ciudad que ya estaba construida, que no se podía tirar.
sea, es una ciudad que se reconstruye constantemente sobre sí misma y que si en los 60 recibe esta población de 20.000 a 140.000 que vienen de otros sitios de España, a partir de los 2000 recibe migración de todo el mundo. Hay más de 100 nacionalidades viviendo en ese pequeño territorio. O sea, es la complejidad en persona. Por eso también me parece como muy interesante, ¿no? Porque al final hacer urbanismo en una ciudad con muchos recursos, seguramente siempre hay dificultades, pero es más fácil que en un sitio donde tienes tierra y tienes recursos y no tienes esta diversidad poblacional. Entonces, por eso la importancia de generar equipamientos de referencia, porque son equipamientos que permitan generar oportunidades para las personas que viven allí, también estima del sitio donde viven, orgullo del sitio donde están. Entonces, de lograr que una universidad se ponga aquí, hacer una biblioteca que esté ligada a las bibliotecas de la Diputación de Barcelona, que es una red de toda la provincia de Barcelona, son temáticas, y aquí se puso una de comida precisamente para, pensando en la comida, es lo que más fácil nos aúna y nos permite entender, empezar a conocer a otros y a otras personas de otras nacionalidades, y fomentar la formación y el empoderamiento de población con muy poca formación en general, con muchos, gente que no habla ninguno de los dos idiomas que se hablan en Cataluña. Pero también aquí, ahora veremos la respuesta, lo que se estudió es que sí que hay un sitio de formación que funciona bastante bien, formación profesional para personas adultas, que llevan tanto hombres como mujeres, pero que las mujeres luego no entraban al mundo laboral, profesional, ¿no? Remunerado. ¿Por qué? Porque en la misma ciudad no hay trabajo, hay que irse a Barcelona, está al lado, está pegado, un río de nada, un arroyo que separa las dos ciudades, pero son 20, 30 minutos de transporte, y si tienes que cuidar, si tienes que recoger hijos en la escuela, no te puedes ir a 40 minutos para trabajar 4 horas, no dan tiempo tampoco. Entonces veían que aunque en los ciclos formativos había tantos hombres como mujeres, en la hora de que estas personas hubieran encontrado trabajo, las mujeres no encontraban, no tenían por esta dificultad. Bueno, la ciudad como texto para visibilizar derechos y también, como decía antes, en la universidad. Entonces, un proyecto que está ligado con esta no igualdad de oportunidades para las mujeres es este, que es un gran edificio que estaba abandonado. Son 5.000 metros cuadrados de un edificio que era una antigua fábrica, que se llama La Sila, una fábrica de químicos, y luego se convirtió la mitad en juzgado y la mitad construyendo esta parte nueva en instituto secundario, y estaba abandonado desde hacía como 10 años. Claro, un lujo con una ciudad en su edad, ¿no? No tiene sitio, no tiene lugar. Y finalmente, con la alcaldesa y un grupo de políticas técnicas que estábamos ahí, decidimos que queríamos usar este espacio de recursos para mujeres, innovación y economía feminista. Había que rehabilitar el edificio, se tuvo 3 momentos de obra. Primero la rehabilitación, hacer estancamiento de paredes, ventanas y cubiertas, y la revisión estructural, y luego la rehabilitación de la planta baja y el -1, y luego la tercera etapa que fue ya todo el resto, ¿no? Entonces aquí lo que buscábamos era un trabajo, una idea que habíamos trabajado académicamente con el grupo de Jana Kosari en la India, de ser espacios donde las mujeres puedan aprender, educarse, formarse, puedan cuidar y también puedan interactuar familiarmente con otros grupos, ¿no? O sea, para ellas, pero también abierto a otras cosas. Este programa, en realidad, según el sitio se adecuaba, ¿no? Sería algo parecido a las utopías, que son mucho más grandes, ¿no? En Iztapalapa, o a las manzanas del cuidado de Bogotá. Todo surge un poco en la misma época, es un trabajo como más teórico que se viene siendo de grupos feministas. De hecho, en Bogotá está como muy estudiado de todo el proceso que llega hasta que se hace realidad con la alcaldesa Claudia López, o también en el caso de Iztapalapa, ¿no? Se cambia la Constitución de la Ciudad de México, se reconocen los sistemas de cuidado como parte de las políticas públicas, y entonces se pueden construir estos edificios. Bueno, aquí algo parecido, a escala de esta ciudad, ¿no? Mucho más pequeño. Entonces, un mural también recordando la historia, pero aquí también, o sea, no es un proyecto que yo haya hecho como arquitecta, pero sí que como directora del área, sí que pedí y puse una serie de condiciones que tenía que cumplir el proyecto.
Uno era no hacer más modificaciones o cambiar o tirar nada que no tenga que ser tirado. O sea, si el suelo está bien y tiene una parte que está mal, pues el parche a la parte que está mal. Porque ya el suelo estaba todo parcheado porque contaba la historia de fábrica, juzgado, escuela, y está bien que el edificio cuente esas historias. Está parchado, no pasa nada. Luego dejar también al máximo visto los materiales. A veces no lo pudimos tanto por normativa de térmica, pero bueno, no invertir más dinero de lo necesario, y que ya era muchísimo. Bueno, esta es la primera etapa, que es la planta baja dando a esta avenida, que es de uso abierto para toda la comunidad, que tiene un espacio pensado para infancias. En el -1 hay el espacio de atención a mujeres que han sufrido violencia machista, un espacio más resguardado y protegido con esa fue la única gran obra que fue vaciar, aquí es una especie de patio inglés, pero aquí sabíamos que aquí al lado había un parking que tenía muros de hormigón, porque cuando ya no visitábamos era sacar tierra, ya lo que era más costoso, porque no había que hacer un muro de contención porque ya estaba hecho por el parking y era imprescindible para poder usar este espacio, ¿no? Que tuviera estos espacios, tuviera luz y ventilación. También un poco la transformación, también dejar el gresite, si no se caía, dejar estos parasoles, mantener el máximo de la imagen del edificio y de los materiales que el edificio tuviera. No, bueno, como decía, quedan vistos cuestiones, los parches del suelo, trozos de fábrica, tienen que ver con unos elevadores materiales que había allí, un parque, un espacio, patio, plaza. Algún día esto, que es el parque de la Guardia Municipal, de la Policía, será una plaza, y aquí era muy importante pelear porque esto fuera tierra. En esta ciudad tan colmatada y tan densa, está construida, falta tierra drenante. Entonces aquí que no se construya, que no pongan, aunque sea tierra, que haya árboles y que haya tierra de verdad. Se hizo también un poco inspirado en el caso de La Paz, de Bolivia, que conté antes, pero en este caso no puede ser por una cooperativa tan directo, porque las normas impiden este trato directo, aunque sea para mujeres, que tengan necesidad de concurso más al uso para estar construyendo este comedor, un huerto en las cubiertas y unas instalaciones fotovoltaicas. Y también en las aulas de formación, en coworking, aulas para aprender y para trabajar en costura y en diferentes cocinas, ¿no? Que son tanto para aprender como para usarlas de manera productiva. Y en una de las partes como laterales de la línea antigua se hizo una pequeña residencia para mujeres que sufren violencia. También porque los ayuntamientos no son quienes tienen que encargar, los municipios, de dar atención a las mujeres que han sufrido violencia, y a sus niños y niñas, pero al final el municipio es lo que está más cerca de la gente, es a donde la gente va, ¿no? Porque otras escalas de gobierno están muy lejos y muchas veces el municipio quien tiene que dar una solución urgente, y esa solución muchas veces es pues una pensión, un hotel que no es el lugar adecuado, pero no hay otra, no tienen capacidad. Además, entonces es una solución muy cara y nada satisfactoria a nivel personal, social, sentimental, física. Entonces hizo aquí unos apartamentos pequeñitos para que puedan albergar mujeres en esta etapa inicial, en esta urgencia, en esta emergencia. No funcionaba el vídeo, pero bueno, algunos estuvieron en How Space Can. Aquí en el edificio no solo el edificio estaba habitado por golondrinas que venían cada primavera. Entonces hicimos como decía, la primera etapa de la construcción, de la rehabilitación, que fueron todas las paredes y las cubiertas. Sacábamos los nidos de las golondrinas y los reprodujeron en una fábrica para volvernos a poner en el mismo sitio. Esto es de acera, pero se hicieron una copia de los nidos que estaban allí y se colocaron de nuevo donde estaban para la primavera siguiente. No llegaron rápido las golondrinas, tardaron, pero llegaron, vinieron. El técnico de obra que decía, no están llegando las golondrinas, están por toda la ciudad ya. ¿Qué pasa? No les gustan nuestras cosas. Y el día que llegó, me mandaste el video y me dice, llegaron, ya, les gusta. Bien. Sí, no. Bien. Yo creo que casi lo vamos a dejar aquí, es un poco tarde. Brevemente, esto es una plaza. Aquí hay una plaza, una escuela pública. Estos son estos barrios
que se trabaja en teoría del barrio para peatones, lo que quiere decir que si yo entro con el coche por aquí, tengo que salir por aquí. Si entro por aquí, salgo por la otra esquina. O sea, no puedo atravesar el barrio. La idea es evitar los tráficos pasantes, que lo suelen hacer para salvarse 3 semáforos e ir más rápido, con lo cual es más insegura esas calles para las infancias, teniendo una escuela muy grande pública aquí y una privada por aquí. Y de esta escuela, todos los niños y niñas salen y se ponen a jugar aquí. Aquí además en la residencia de gente mayor. Esta plaza es como, bueno, una cantidad de gente y sin embargo, había esta otra plaza vacía, a la misma distancia, realmente el día, bueno, sí, cuando vean la imagen, claro, pues se entiende porque nadie lo sabe, no tenía ningún interés. Y era hasta un poco lúgubre y sensación de inseguridad. Entonces, la idea fue trabajar con un grupo de arquitectas, primero indagar y preguntarle a las infancias de este barrio si les gustaría usar esta plaza. Primero, ¿por qué no la usaban? Si les gustaría usarlas. Y si les gustaría usarlas, les gustaría que pase aquí. Esta es la plaza como estaba, evidentemente no apetece mucho venir aquí. Y aquí es la idea de la participación, o sea que esta gente no estaba, no hay nadie en general. Entonces hicimos esta renovación con perspectiva de género, que la dirigieron estas 3 arquitectas, de Corsari, de Tania, Pia Bola y Elena Cardona, trabajar con las infancias, primero en esta, otra vez, la participación de antes. ¿Qué participación hacíamos? ¿No? Eran 2 mañanas de sábado, entre las 10 y las 2, ¿no? Sí, entre las 11 y las 2, podían venir en cualquier momento, había para desayunar también, podían venir un ratito, quedarse toda la mañana, venir solas, venir en grupo, de hecho venían un grupo de chicos que venían del deporte, y también había otro apartado para las personas cuidadoras que les acompañaban. Pero bueno, trabajaron con ellas y con ellos en, primero, que no van, que les gustaría que fueran, los sábados, y aquí se llegó como un mapa de conclusiones, ¿no? de problemas y inquietudes que puede tener este lugar. Como resultó interesante, el resultado fue bueno, continuaron con el proyecto, o sea, tampoco sabíamos, hasta porque si nos decían, no, nunca vamos a venir aquí, no nos gusta nada, nos queda lejos o no sé qué, pues se hubiera quedado allí. Bueno, tengo las imágenes porque había un vídeo que no funciona tampoco. Con esto fuimos a la escuela primaria del barrio, 5º grado, y trabajaron con grupos de 2 niñas y 2 niños, todos los 2 5º grados se dividieron en grupos de 4 y 2 niños y niñas, a pensar cómo se transforma esta diagnosis en un proyecto. Había también otro dibujo que era usos, ¿no? Una zona de activa con pelota aquí, una zona activa sin pelota y unas zonas más de descanso y paso por aquí. Bueno, hubo como unas 10 propuestas, los y las estudiantes le aplicaron a la alcaldesa y al equipo de gobierno, y este es el resultado final proyectado por el COSAR, que también volvieron a la escuela a contarle a los niños y a las niñas lo que habían hecho con sus propuestas. Entonces, la zona de pelota, la zona de juego sin pelota, una zona más tranquila para estar, los bancos que limitan el pase, porque lo marca la normativa, que tiene que estar limitado, pero luego unas rejas, unos bancos que sirven también para jugar, y se abre, o sea, es un hogar menor, pero que refleja todo lo que estas infancias hablaban, ¿no? Es el mural, los colores en la plaza, ya sea porque los árboles tienen todos colores, flores de colores, las lámparas tienen colores, todo tiene coloritos. Los bancos nuevamente, ¿no? El banco para esperar, mirar el teléfono, el banco para descargar la bolsa un rato, en el que vengo del mercado. La plaza para atravesar con el carro de la compra también y ahorrar tiempo, o sea, un poco que todas las personas puedan usar esto que antes no ocurría. El espacio es el mismo, el lugar es el mismo, pero esto no ocurría antes. Y creo que aquí terminamos, solamente contarles que estoy contenta que es publicidad, que que hemos organizado un diplomado de arquitectura ciudad de género, empezamos el 4 de octubre y estamos muy contentos porque nos acompañarán muchas colegas importantes de México, Latinoamérica y España. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias a todos ustedes por estar acompañándonos en esta sesión. Habíamos pensado sentarnos, pero
los compañeros y las compañeras. No, No te van a. pero bueno, como tú quieras, no, si no, movemos el sillón para que... Bueno, la idea es que podamos intercambiar con él algunas ideas y que le pudieran, bueno, a través de preguntas que quisieran hacerle. Entonces, ¿quién está interesado en hacerle alguna pregunta? Yo, en lo que se decide, yo destacaré algunas cosas que son interesantísimas en esta mirada, que es inclusiva, no es exclusiva, porque de repente cuando escuchan feminismo parece que lo digan como que están excluyendo a los demás, y no, de lo que se trata es de incluir a todos los grupos sociales que viven en una ciudad, de todos los grupos etarios. Porque muchas veces los espacios se diseñan para los que estamos completos, que tenemos la movilidad perfecta, digamos, pero no para todos aquellos que en algún momento pudiéramos tener algún tipo de movilidad diferente. Movilidad de cuidado. Sororidad, empatía, colaboración, cooperación y solidaridad. Elementos fundamentales, componentes fundamentales que también pueden ser valores que tendrían que estar acompañando las ciudades y las formas en cómo nos estamos interrelacionando con los demás. Me parece importantísimo este ejemplo que pones de las estadísticas y los números. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que estamos haciendo un super proyecto urbano o de lo que sea y ponemos como fuente las estadísticas. Pero resulta, como decíamos en la mañana, que puede ser que se diga que hay tubería, el 97% de las personas tienen agua potable, pero el agua potable no. Otros elementos, y así podemos poner muchos si hacemos una revisión de los instrumentos de medición cuantitativos que se utilizan por las agencias internacionales, en ese afán de homogeneizar, por ejemplo, que es una ciudad sustentable, pues resulta que cuando los analizamos detenidamente y vemos cómo fueron compuestos, pues resulta que realmente no están diciendo lo que está sucediendo con la población y que solamente parecieran un maquillaje, pero además con eso se dan, como dices, muchos recursos para hacer obra que muchas veces no funciona. Otra de las cuestiones que quisiera, lo voy a sentar nada para cambiarle a la hoja. A ver, no quisiera acá. Nada más para cambiarle la hoja. La ciudad como sistema complejo, interescalar, porque son distintas escalas de análisis las que tendríamos que estar mirando. La vida cotidiana y algo que supermarque rompe las jerarquías. Muchas veces nos han enseñado en las escuelas, en las universidades, en el uso de arquitectura, de lo que sea, que como ya somos los expertos y sacamos por 10, y hasta nos titulamos por promedio, porque somos excelentes en el promedio, pensamos que podemos ir a los territorios a modificar espacios desde nuestra perspectiva y no desde la perspectiva de los usuarios diferentes que incluye desde los niños, que muchas veces no se les pregunta a los niños cómo quisieran un espacio para caminar. A los adultos no se les pregunta, a las mujeres, a los hombres en distinta condición, tanto de edad como de movilidad, otras no se les pregunta, y entonces pensamos que nosotros, como tenemos el manual, en mi época se llamaba Newfer, ahora creo que eso ya no existe, o el plazola que tenía los cuadritos de cómo tiene que ser el baño y para dónde. Y si no se nos preguntan, nos pregunta porque me siento incluida, pues entonces diseñamos lo que aquí llamamos elementos verdes. Espacios que no se ocupan, espacios que difícilmente van a ser vivibles, que van a cubrir la función pública o de solar de esparcimiento que tendría que ser. Y la otra parte que se ve en las imágenes, y quienes también tuvieron la oportunidad de ver la conferencia de ayer, que tiene que ver con lo verde, con el paisaje, con la naturaleza integrada como parte del urbano. Se nos enseña que la tala rasa es, bueno, que Diego, a lo mejor ahorita ya no, que la tala rasa era lo fundamental. Y las tarjetas generadoras eran limpieza de terreno,
de espalda y quitas absolutamente todo. Y entonces haces modificaciones del microclima y después, bueno, vienen modificaciones en climas mucho más amplios, pero entonces estamos modificando también el flujo externo. El conocimiento está en todos, no solo en nosotros, los que estamos diseñando, ¿no? Está en ellos. El proceso participativo, ya lo mencioné, esta parte de cómo cuidar a los adultos mayores. Somos ciudades con personas cuyas pirámides de edades, o pirámides de edades que reportan que estamos envejeciendo. ¿Cómo se cuidan? Y eso lo vimos mucho en la pandemia. Entonces, a mí me parece que estas cuestiones tienen que ver con derechos sociales, con el derecho a la ciudad, con estas relaciones de acompañamiento. Y cuando hablabas de caminabilidad, me acordaba de las calles de aquí de Puebla. Si no son las de espacios muy importantes o muy centrales, y para adultos mayores es dificilísimo caminar. Y bueno, en época de lluvias hasta hacemos la burla de que parecen cráteres lunares. Pero bueno, forma parte de estas realidades que se tendrían que modificar de alguna manera. Ahora yo les doy la palabra a quien. Después tú. Si quieres levantar la mano para abrir. Así lo da. Muy rápido, muchísimas gracias, muy buenas noches a todas y a todos. Bueno, primero, dos comentarios y una pregunta. Primero, se me hizo súper bonito el concepto de ciudad cuidadora. Una ciudad empática, diseñada, centrada, atenta, entendiendo los dolores de usuarios, o sea, eso es potentísimo. Usuarios y usuarios vulnerables, ¿no? O sea, eso a nivel de estrategia de diseño es básico. O sea, es el momento clave, porque a partir de ahí se construye una propuesta de valor en la ciudad, ¿no? El segundo comentario es nuestra encuesta nacional de seguridad urbana en materia en percepción, en todas las preguntas de dónde, en el banco, en el jardín, etcétera, en los parques, cómo te sientes, normalmente marcan que el hombre se siente 10% más seguro que las mujeres en todos los espacios, ¿no? De 10 a 15%. Entonces es ahí donde yo digo, es que no puedo entenderlo porque están viviendo otras realidades ustedes, ¿no? Entonces, pero sí marca, los números te dan un insight de que algo está pasando ahí. Y ya como pregunta, cuando te refieres a personas reales y no abstractas, eso se me hace súper potente, tiene que ver un poquito con el tema de no diseñar hacia estereotipados y sí arquetipados, o sea, en ese sentido de diseños, o sea, cómo luego vemos una madre de familia y nos imaginamos qué es, y estamos centrándonos en una persona abstracta, en un estereotipo, y no entendiendo a la persona. Eso es mi pregunta. Gracias. Bueno, gracias. También estaba el compañero, no sé si quieres escuchar las dos y contestarlas en grupo o... Sí. ¿Sí? Ok. Gracias. Buenas noches, gracias. Para empezar, es más compartir todo un pensamiento que estaba poniendo una concatenación que al escucharte me llega a hablarte de Facundo Cabral. Digo, no sé si todos aquí lo ubiquen, pero habla de que si la gente mala supiera las ventajas de ser buenos, todos serían buenos tan solo por negocio, ¿no? Entonces tengo este pensamiento y te lo comparto y te agradezco, pero antes te lo comparto, porque al menos tengo esta noción o esta filosofía personal de ser empático por pragmaticidad o por utilitarismo. Entonces, siento que enclaustrados tal vez en unas agendas políticas que son cíclicas, lamentablemente, o heredadas, si la gente se pusiera a pensar en hacer las cosas una sola vez y hacerlas bien, cambiarían muchísimas las cosas, ¿no? Y eso parte de entender a la gente y ser pragmáticamente empáticos. Eso se hace caminando y entendiendo las membranas y las pequeñas causalidades y casualidades que mueven a la ciudad. Caminar el barrio, simplemente vivirlo, ¿no? Lo comento porque lo he vivido, lo he hecho y es mucho más fácil hacer una sola vez bien,
que heredar problemas, ¿no? Y al final es agradecerte porque aporto este pensamiento personal y estoy haciendo esa relación. Gracias. Muchas gracias. Sí, tanto con lo que hablar. ¿Alguien más? La agenda. ¿Cómo está en bloque de 3, te parece? Sí. Bueno, ahí ya dan comentarios. Ok. Gracias, buenas noches. Me parece muy atractivo que se ponga en el centro del diseño urbano la actividad de las mujeres cuidadoras. Es un trabajo que no es apreciado ampliamente, y lo digo aquí por experiencia. En la ciudad de Puebla no se protegen a las mujeres en sus desplazamientos cuando van a dejar a los hijos a la escuela, al kinder, a la primaria. El retorno a casa que se hace largo, que puede ser más de 1 hora. Tan solo aquí enfrente, a mí me gusta viajar en el transporte público para ver todos esos elementos y caminar la ciudad, y toda la ciudad, no nada más el centro histórico. Y me sorprendió que en esta parte de enfrente, para atravesar hacia aquí el TEC de Monterrey, no hubiera el espacio suficiente para las personas con silla de ruedas, muletas, para atravesar. Cuando me desplacé aquí en el transporte público, subió una persona con deficiencias en el caminar. Se ve que había tenido un derrame cerebral, una persona muy joven, como de 18 años aproximadamente, con muchas dificultades para subirse al transporte público, con bastón, y que se bajó en esta zona y cómo hace su desplazamiento para atravesar 4 carriles de un lado, me parece que son 4 o 5, no estoy segura, no los conté, pero del otro lado son otros carriles iguales. Ellos no pueden correr. Y las mujeres tampoco lo pueden hacer cuando llevan un niño, 2 niños pequeños. Nuestros transportes públicos no están diseñados para este tipo de desplazamientos, y muchas veces no tomamos conciencia del trabajo tan fundamental que tienen las mujeres para el desarrollo de nuestras sociedades. Menospreciamos mucho el trabajo de nuestras mujeres cuidadoras. Yo me desplazo en los ámbitos universitarios y resulta que si hay una mujer que dice, es que yo no trabajo, sino que soy ama de casa, desde ese momento ya recibe la espalda del interlocutor. ¿Por qué? Porque no es importante su actividad. Entonces, desde ese punto de vista, creo que tenemos que trabajar mucho por hacer conciencia de que nuestras mujeres deben de ser reconocidas y su trabajo debe de ser valorado en gran medida, porque como bien dice nuestra conferenciante, ese trabajo permite que las sociedades produzcan y se reproduzcan. Es un trabajo muy desgastante, pero importante. E incluso la doble jornada que tienen muchas mujeres, la triple jornada que tienen muchas mujeres, no es reconocido, y sabemos muy bien que implica un ingreso económico enorme para nuestros países, y que desde ese punto de vista no es reconocido. Entonces agradezco que sea un punto medular para el proyecto que ustedes desarrollan en cuanto al urbanismo. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, creo que solamente solo para mencionar una pregunta. Sí, yo creo que es cambiar el estereotipo, es imaginar algo que no saben qué es, ¿no? Por tanto, o simplificar las realidades a algo, ¿no? Entonces, como decía, yo creo que es eso, aprender a mirar, ¿no? Aprender caminando, como decía,
a observar, a experimentar, como se dice, que también eso es tu nombre, pues es fundamental, ¿no? Experimentar, andar, caminar, el transporte público de las ciudades, y al mercado, como entonces, es observar, aprender a observar, pero tampoco sin prejuicio o imaginar, vas a acercar primero de qué hace la gente y quién hace qué. Encontrar a otros que escuchamos y hablar y que cuenten para saber más realmente cuál es su lugar, cuál es su situación, cómo llega allí, por qué hace eso con el otro, para poder entender y ir entendiendo la relación entre su vida cotidiana y nuestros espacios. Pero sí, caminar y transporte público es fundamental para una sociedad más justa, ¿no? Y si quieres tener el privilegio de poder llegar a decidir algo, por poquito que sea, no tenemos experiencia, ¿cómo lo vamos a proyectar? ¿Cómo lo vamos a proponer? ¿No? A veces en Ciudad de México, hace muchos años, llegaba a un máster de espacio público a la UNAM y fui caminando de Polanco, no sé. Entonces, me fui a la UNAM porque la UNAM, señalizada, etc. Estaba muy preocupado porque yo no llegaba, preguntaba por la UNAM. Y yo cuando yo lo primero que pregunto a la sala es quién venía caminando. No se puede. Sí se puede, ya lo acabo de hacer. Está muy incómodo en algún cruce que así me pisa, etc. Pero se puede hacer. Entonces decía, ¿cómo van? Y aparte de mí me habían pedido ahí que hiciera como una conferencia dedicada a lo que era entonces la Plaza de las Glorias de Barcelona y que fuera un análisis crítico, porque yo llevaba mis deberes hechos, se puede hacer, pero primero que bueno, sí se puede, y yo lo he hecho. ¿Cuántos de aquí camináis? Ninguno. O sea, no se puede proyectar el espacio público si no se camina, si no experimentas lo que significa estar en un espacio público, al sol, a la lluvia, al frío, al calor, o sea. Entonces, primero bájense del coche, y acá yo les digo mi clase, pero primero se bajan todos del coche, digamos. Y cambia mucho, ¿no? La percepción y también, ahora que digo las estudiantes también las estudiantes en Barcelona, vale, el bugre y el señorito que caminaba está fantástico, pero no es lo mismo, no nos sirve, sí nos sirve para la primera, pero no sirve. Primero porque la participante es un coche, no es el peatón, y además porque no es solo el caminar, es sentir con todo tu cuerpo qué pasa en un lugar, y eso es fundamental. ¿Quién más está listo? Elisa. Elisa, después del compañero. Ay. Muchas gracias. Un placer escucharte como siempre. Te hablo desde la profesora. Los alumnos tienen muchas inquietudes y muchas veces se llega con la intención de hacer proyectos influyentes y yo siempre he pensado que llegan con la intención de solucionar muchos problemas a través de la arquitectura. Qué triste que la realidad nos va quitando esta intención de querer solucionar cosas, pero también un proyecto académico no siempre nos da el tiempo ni la flexibilidad de trabajarlo interdisciplinariamente, ni de que los alumnos lleguen a conocer la sociedad para la que están trabajando o proyectando. ¿Cuáles crees tú que tendrían que ser como las herramientas de bolsillo para no apagar esa llama y que sigan teniendo la inquietud, para meterla en otras cabecitas que por ahí todavía no se les prende el foco y que puedan seguir proyectando a pesar de la velocidad con la que tienen que estudiar? Venga, si te contesté, pues pasamos allá atrás. Creo que una es también escucharles al estudiantado, que aunque sean jóvenes y que maravillosos son jóvenes, tienen su experiencia, tienen sus conocimientos, tienen sus vivencias y muchas veces, especialmente la academia, la universidad, se las quita, ¿no? Entonces, ese escuchar empieza porque nosotros les escuchemos, ¿no? Escuchemos a ellos, no se olviden que ellos escuchen. Y creo que cada proyecto se puede, de pequeña manera, resolver el mundo, aunque está difícil. Pero ayer en la corrección aquí de vivienda decía que no importa hacer, que no puede estar bien, porque has pensado que alguien llega y viene con bolsas y llueve y que se tape y que si vienes de la pizza no se vea toda tu casa. O sea, corporicen sus experiencias, ¿no? Y ese pequeño detalle que muchas veces las prisas también preocupa en la formación.
que se pierda el pequeño detalle, que se hagan grandes gestos y luego el baño, entras al baño y haces. Como, o sea, pensemos en lo que vivimos cada una de nosotras y nosotros en cada circunstancia y cómo estamos respondiendo en el proyecto, ¿no? O ponemos una cama sí o sí contra la pared, el lado largo. No han hecho una cama en su vida. Que si después lo pongo porque me gusta, porque alguien decide ponerlo, evidentemente, pero como proyecto que la única manera de meter una cama sea contra la pared, no han hecho una cama. La espalda se te rompe, no se hace bien, si estás embarazada es imposible hacerla. Bueno, entonces, esas cosas, pequeñas cosas, pero que se ya poner en práctica esa otra, cómo vivimos en el proyecto. Entonces, el proyecto, o sea, la escuela no puede estar atendiendo, porque también es otra cuestión larga. Trabajar con las colectividades en las escuelas solamente para utilizarlas como fuente de información para nuestros proyectos y no ser capaces de devolver una respuesta real al territorio, también es extractivismo también. Entonces, miramos y podemos aprender a proyectar, en el caso del proyecto, y a trabajar en pensar los espacios sin necesidad de sacarle a los otros, ¿no? Desde nuestras propias experiencias reales y en esos pequeños detalles donde que no se hagan gestos en la arquitectura. O sea, y darle importancia a eso. Sí, estoy pensando. Hola, buenas tardes, noches. Me llamo Rubén y mi pregunta tiene o está vinculada a este tema de la empatía, justo como decía antes Elisa y también en Charla. Hablabas del concepto de ciudad-universidad. Pero también me parecía un ejercicio, o preguntarte a lo mejor desde tu experiencia si es posible invertir esta ecuación. Vamos a decir, un primer ejercicio de empatía para las personas que eventualmente van a tomar decisiones sobre la ciudad, sobre el diseño, sobre cómo hacemos, puede ser más bien la universidad-ciudad, ¿no? Cómo yo me desplazo en mi mismo campus, desarrollando desde ese ejercicio en mi etapa formativa, un ejercicio de empatía, ¿no? Para cuando salga a la ciudad, que a lo mejor es algo que no hago de manera habitual, o que hago pero en mi coche. ¿Cómo puede ser ese primer ejercicio de empatía? Y a lo mejor desde la experiencia del campus Monterrey, que no conozco el distrito Tech y este espacio como un poco más urbano, mezclado con la ciudad, no sé si desde ahí tengas alguna experiencia con eso. Gracias. ¿Quieres que la apuntemos con la compañía? Sí, sí. Buenas noches, mi nombre es Aide. La primera vez me hizo revolucionar mucho la parte de todos los territorios tienen conocimiento y la jerarquía de todos los conocimientos. De todas las partes podemos aprender y de todos, desde las pequeñas infancias y sin importar a qué te dediques, tu formación y demás, siempre tienes algo que aportar. Yo apenas estoy con mi proceso de tesis y me acerqué a una comunidad rural en una primaria, hicimos una pequeña muestra de actividades extracurriculares, culturales y demás. Hicimos un ejercicio con los pequeños que era, ¿qué te gustaría que hubiera en tu escuela? Y los pusimos, me apoyé con una amiga que estudia artes, entonces los puso a dibujar y cosas así. Pero surgieron cosas que a mí me hicieron como pensar mucho y ahorita por eso es mi pregunta, consejo, el pasar su experiencia, por favor. Había niños que me decían, nunca me preguntaron qué quiero. Y había niños que decían, no tengo nada que me guste, o sea, ¿qué me puede hacer que me guste aquí? Ya estuvimos trabajando mucho con ese niño, costó mucho, teníamos planeado un cierto determinado tiempo y nos agarramos por eso. Entonces, sí, ellos están muy relacionados con la naturaleza, más el juego, muchos colores y demás, pero ¿cómo dar forma a sus voces? Que eso es como encontrar la manera, o sea, estoy ahorita todavía en el proceso, pero
talleres, un consejo o una recomendación, basada en sus experiencias, basada en sus participaciones, por lo que se vio ahorita en esta exposición. Entonces, sí me gustaría como alguna, no sé, puente, consejo, y para saber eso. Gracias. Gracias a él. Creo que hablamos después, pero no, Gracias. te contesto. Sí, Rubén, creo que sí, reconocer nuestra propia experiencia en la del aula está interesante. El otro día hablaba con otra compañera del TEC en Querétaro, Daniela Arias, hizo un primer ejercicio para el módulo de vivienda sobre la interseccionalidad, ¿no? Con toda la clase. Evidentemente bastante parejo, pero le permitió reflexionar en qué situación están, reconocer sus privilegios, en qué parte podía alguno no tener, o alguna no tener privilegios, pero agradecieron, me como ese primer ejercicio que nunca se habían puesto a pensar dónde están. Estás donde estás, y no para ti estás donde estás, ¿no? Entonces, ese me pareció un lindo ejercicio como para situarnos. Me parece bien invitarles a bajarse de los carros al campo, pero no lo permite, le digo, no te lo permite, yo tengo Guadalajara. Es un sitio fantástico, pero es horrible llegar hasta ahí. Sí. Monterrey está bien, pero ya tampoco, la gente que va en coche, ¿no? Y todavía le falta la idea de que está muy bien, le queda mucho desarrollo, sí que se ha trabajado en el espacio público, está bien, pero falta, sí que se han hecho cosas, pero todavía le falta para ser una ciudad Mario, ¿verdad? Y creo que es una buena idea y que es una obligación casi de ver, ¿no? Que tiene la propia universidad con su entorno. Yo creo que sí lo entendieron cuando decidieron quedarse en el sitio que está el campus de Monterrey, ¿no? Después del hecho desgraciado, decidieron no irse al suburbio y quedarse en la ciudad y trabajar para que esas condiciones mejoren. Es lento y no solo un único agente, ¿no? Pero yo creo que muchas veces hacer ejercicios también me encuentro que son interesantes, ¿no? Como de andar por el propio campus, con los coordinados, con una silla de ruedas, o sea, como es casi posible en muchos de nuestros espacios. Me parece bien analizar el propio espacio y ya de ahí para afuera todavía más. Pero también, como ese trabajo introspectivo que Daniel Arias le proponía al curso, decir, bueno, pero cuáles son nuestras variables y que también hay diferencias entre nosotros. Y como decía antes yo, hay muchas cosas que asumimos, las vamos llevando y no nos damos cuenta que nos está costando, que tomamos recaudos para no venir aquí, para no ir aquí, para las horas. Entonces sí me parece bien, como primer ejercicio, trabajar con introspección del propio estudiantado, representatividad, de reconocerte no todo que no tiene ningún problema, sino que tú también puedes tenerlos y cómo puedes resolverlo. Y enlaza con lo que tú dices, a veces es muy difícil trabajar participación sin que te salga o que temas, y a veces con las infancias que te gusta, a veces es tan amplio, supongo que es el que te gusta o te gustaría hacer en la escuela o cómo pase, ¿no? Entonces, supongo que era más dirigida la pregunta a ustedes, porque el que te gusta siempre son en todo también, ¿no? Cuando el estudiante me dice me gusta, ¿no? El profesor dice me gusta, no son respuestas, no es justificación. Entonces yo lo que diría es, no sé si lo han hecho, pero como un siguiente paso, después de trabajar en qué me gusta, qué nos gusta, por qué nos gusta lo que nos gusta, qué significa, ¿no? Que vamos a jugar juntos, que voy a tener un espacio de tranquilidad, que voy a tener un espacio de silencio, que voy a tener un espacio con vegetación, o sea, un poco, no sé hasta dónde llegaron, pero iría un poco más allá, como no dirigiendo, pero llevándolos a que puedan enunciar más, tanto con quiénes, cómo hacen esa actividad, cómo es el espacio que están imaginando, ¿no? Que lo que pueden imaginar, que también tiene que ver con sus capacidades, con su expresión cultural, educativa, lo que puedan imaginar. Evidentemente uno imagina, porque de alguna manera ya conoce, no puedes imaginar si no. Entonces, bueno, si queremos hablar un poco más, pero el trabajo de Igualsari, especialmente como la tesis doctoral de Dafne Saldaña, que es una de las arquitectas de Igualsari, tiene que ver con trabajo con infancias en escuelas infantiles. Es una tesis doctoral en la Universidad de Barcelona, supongo que la puedes encontrar, para que te da alguna pista.
Gracias, Isabel. Estoy de este lado. Bueno, antes de hacer la pregunta, no voy a dejar de decir gracias porque ha estado padrísima, muy interesante, en fin, de verdad, muchísimas gracias. Me quedo muchísimas cosas. Solo voy a decir la primera duda. Y si nos puedes comentar un poco bajo tu visión, ¿cómo están funcionando las utopías? ¿Cómo es este proceso? Porque va a ser un lugar complejo de visitar. Entonces, en tu visión y lo que tú has podido ver, ¿cómo están funcionando las utopías? Yo visité 5 utopías en dos momentos distintos. Lo que he visto funciona bien en una visita un día, acompañada, todo eso. Pero como proyecto es muy interesante. Después un trabajo que hicieron en Barcelona, en la Universidad de México, en donde están ubicadas las utopías, que es en la zona como central, sí, como en la zona central, donde había más reportes de inseguridad. Y justamente están muchas allí. Creo que eso puede ser un efecto positivo de actividades, de movimiento, y que por tanto algo de la ciudad cambie. Pero creo que al final es un espacio deportivo cultural que tiene en cuenta que también cuidamos y que las personas que cuidan necesitan atención. Yo creo que si la política pública continúa por ese camino, con la nueva alcaldesa, que hay presupuesto para ello, no sé qué, porque son sitios que necesitan mantenimiento. O sea, que una cosa interesante, sobre todo en Mellehualco, es donde estuve más rato de hablar con la gente, de explicar una cosa, pero es una de las más grandes. La propia población se organizaba para mejorar los servicios o las dotaciones que tenían, ¿no? O sea, queremos no sé qué cosa. Ya, no más dinero. Bueno, entonces hacen colectas y se compran más máquinas para las pesas, querían cerrar la piscina, entonces decían, no vamos a cerrar, pues vamos a colectar dinero para cerrar con cristales, ¿no? Ya tiene techo, pero no tiene paredes arriba. Eso también parece un buen síntoma, ¿no? Que la gente se lo haga tan suyo, además que hay muchas actividades ofrecidas por la gente. Entonces me parece bueno síntoma. Que la gente propone actividades, la gente propone mejoras y está dispuesta a ahorrar, a generar recursos para poder mejorar eso. Eso diría que es una buena pista. A menos en esa, es muy distinta. Gracias. ¿Alguien más de este lado? Porque ya voy a enseñar. Ya cerramos, ¿no? Sí, porque ya creo que ya se nos acabó el tiempo de Ya van a apagar la luz. Hola, buenas noches. Mi pregunta es, doctora, en cómo articular este tipo de proyectos incluyentes de participación social con la administración pública. Porque en la medida en que hay conciencia del espacio público por parte de la ciudadanía, puede que el propio proyecto es autogestivo, autosostenible, permanece. Pero en términos de planeación y de gobierno, que muchas veces en esa falta de conciencia del espacio público, la gestión y la administración del espacio se le deja al gobierno, ¿cómo articularlos? Es un poco por ahí. Y una pregunta muy específica, pero tan chiquita, en cuanto a los procesos, que me pareció metodológicos, entenderlos de esa manera. El de cadena de valores, si me podría explicar rápido de qué se trata. Gracias. Creo que ahí tenía un error en las palabras, pues, y ahí mismo era como cadena de actividades, no naturalmente. Pero yo creo, claro, el autogestivo está muy bien, pero tampoco se puede usar, porque ¿a dónde va el autogestivo? ¿O a quién le pedimos que sea autogestivo? En general, los sectores más pobres, no con menos recursos. Porque se autogestionan cuando le queda otra, porque no hay respuestas desde parte de las políticas públicas, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con eso, no. O hay diferentes grados de autogestivo. En el caso de Buenos Aires, por ejemplo, cuando se atacaba aquel barrio, en un momento decía, bueno, la limpieza que ya la haga la gente. No, ¿por qué? La ciudad, hay limpiadores que limpian la ciudad que quien quiera sale y barre su banqueta.
Pero ¿por qué en este sector? Porque el pobre le vamos a arreglar un poquito, pero ya puede que se lo mantenga, ¿no? O sea, la misma regla de juego para todos. En todo caso, lo que yo diría es que la gente se puede apropiar y que si decidimos que vamos a organizar un baile allí, o vamos a hacer una clase de X allí, pues lo puede hacer la gente y no dependa, ¿no? Pero yo creo que, no sé, Barcelona también hay ahora, con el gobierno anterior, que ahora no lo están dejando mucho, ha habido procesos de cesión de la gestión de centros cívicos a organización social. Organizada, pero con presupuestos, con el mantenimiento del edificio, y la gente organizada con el dinero, que tiene el dinero público y que quiere hacer eso. Yo creo que es hacer este diálogo donde podemos hablar de la decisión de autogestión, y uno de los primeros en el caso de Barcelona son los barrios más alta renta de Barcelona. Porque también, bueno, la autogestión o la participación, también estamos agregando, siempre se hablaba de 2 o 3 jornadas laborales, estamos agregando otra jornada. ¿Y quién puede participar? ¿Quién tiene el tiempo para participar? Entonces ahí también hay otra trampa que hay que trabajar, porque si hay una mujer que está cuidando, que trabaja, que limpia su casa, que pedimos además que dedique, que además lo dedica tiempo a la comunidad, que es, como decía, es un trabajo agotador, ¿no? Y cero reconocimiento. Entonces, yo creo que sí, la autogestión es importante y comprometerse con los sitios, pero que se refleja más en que lo puedan hacer suyo. Y eso tiene que ver con que desde ese año un proyecto refleje la realidad que es la necesidad de ese grupo, y que ese grupo, una vez hecho el proyecto, pueda seguir usándolo como lo usaba, o quiera usarlo. En Barcelona también había un descampado hace un tiempo, que era un lugar lleno de vida, que los fines de semana el presidente de la comunidad ecuatoriana se juntaba allí a toque. Era impresionante. Vino el proyecto urbano, que en un parque de revista, no lo usa nada. Entonces, eso es lo que no puede pasar. Después, yo creo que las reglas de juego tienen que ser de mantenimiento. O sea, es la ciudad que tiene que mantener los espacios públicos, que si hay una comunidad que lo quiere hacer, se le pasa a un recurso para que lo haga. No delegar de manera exclusiva y que eso pasaba en Buenos Aires. O sea, los de la ciudad pasan a limpiar pues esquina porque ya lo hacen ellos, ¿no? O sea, si es un barrio de la ciudad de verdad, pues que tengan los mismos servicios que tienen toda la ciudad. Pues si contratas, que es lo que hicieron, contratas a las personas del barrio para que limpien, maravilloso. Pero no les demos un trato diferencial porque pensan que son pobres y se van a autogestiones. Muchas gracias. Corresponde hacer unos comentarios para el cierre y después la doctora Virginia. Es una inmensa labor la que nos porque es enfrentarnos no solo en cambiar el hacer, sino el entender los por qué debemos cambiar lo que hacemos. Hay que cambiar el formato de su grupo para entender la realidad. Es un rito importantísimo. En particular porque no es fácil entender al otro desde el principio. Si damos cómo es difícil entender que tenemos que cambiar las cosas. Por eso, Manuel Castells nos habla de que los movimientos sociales surgen siempre desde abajo, desde la rueda de los primeros. Tendríamos, como académicos, que tomar las riendas y comprometernos con nuestros primeros para hacer que nos cambien y empiecen a suceder. Pensar la ciudad desde una perspectiva que incluya a todas y a todos, donde los vulnerables, donde las vulnerabilidades sean el punto de partida para que uno diseñe la ciudad. Experiencia vivida, la ciudad es un sistema complejo, hay que entenderlo y llegamos. Las personas son el centro, creo que es lo básico, las personas, no el ser humano, las personas. Se integra a todos los habitantes, olvidándose de lo que diría el doctor Montaner, el musculoso y machista módulo como fuente. La labor es enorme, pero es una labor que nos urge para responder. Aquí me invita la doctora Zaida a ver al otro con otra óptica. Y tengo una cita
de segunda mano que me gusta mucho, Caro Mancini, en una discusión. Carolina Martini le responde a Umberto Eco con una cita de Caro Mancini que dice lo siguiente: nuestro mundo, para vivir, para amar, para santificarse, no está dado por una teoría neutra del ser, por los acontecimientos de la historia y por los fenómenos de la naturaleza, sino por la existencia de esos inauditados centros de alteridad que son los rostros para ser vistos, para respetarlos y para acariciarlos. Muchas gracias. Oye, pero lentes, pero bueno. Bueno, Sandra, pues muchísimas gracias por esta conferencia tan extraordinaria que nos has brindado, esta oportunidad de pensamiento y que efectivamente nos dejas muchas cosas para seguir pensando y sobre todo desarrollar seguramente los jóvenes y los maestros que estamos acá para nuestros alumnos. Poner esto también en nuestras aulas, esta nueva forma desde la década de los 70 hasta el siglo XIX, que se ha venido trabajando con las mujeres para generar nueva arquitectura y nueva ciudad. Pues muchísimas gracias, agradecemos mucho a todos los jóvenes, realmente ha sido muy gratificante tener tanta juventud aquí reunida, también tanta no tan joven, estamos por aquí presentes y sobre todo también agradecer al tecnológico, a la colaboración tremenda que hemos recibido de parte, ya salieron, pero bueno, dejamos aquí el testimonio del arquitecto Daniel Saavedra y de Claudia Rosillo. Pues muchísimas gracias. Esperamos que les admita nuestro agradecimiento. Y pues un pequeño reconocimiento de Zaida, muy pequeño, pero con mucho cariño. Tenemos un reconocimiento de parte de la Academia Nacional de Arquitectura y un pequeño regalito. Este regalo quiere darnos de nuestra secretaria, ahorita en la tarde, de la maestra María Letón, que es de taller de cerámica. Ella desafortunadamente se sintió un poquito mal y no tuvo que retirarse, pero agradecemos también a Mario pues, por todo el apoyo que nos brindó para que todo esto y que manda este pequeño premio. Y bueno, pues también sigue a Marina, pues muchas gracias por el micrófono, que título. Tenemos también la constancia para Lalo. Muchas gracias, Lalo. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Gracias. Y nos esperamos otra sesión más. La Academia organiza sesiones cada mes y pues esperamos seguir con esta fructífera colaboración con el tecnológico para tener este público tan selecto. Muchas gracias. Muchas